Ana Echeguirre Larreta, especialista en medios y minorías culturales y participante del Observatorio de la Diversidad y de Racismo. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, gracias por invitarme. En los últimos meses, la llegada de refugiados en Europa y en especial en la Unión Europea ha abierto un debate tanto en la esfera política como también en la esfera mediática sobre la necesidad de dar respuesta a sus demandas y también de acogerlos. Este debate aún está demasiado lleno de estereotipos y de clichés respecto a este colectivo tan diverso. En principio yo no hablaría de que se ha generado un debate desde la esfera política y mediática. Lo que ha ocurrido es que en un principio se ha hecho una aproximación al tema, como es muy habitual y frecuente desde los medios y desde las instituciones políticas, problematizando la cuestión de llegada de inmigrantes y de refugiadas y refugiados, es decir, son demasiados, no los podemos acoger, tienen un problema, es cierto, hasta los compadecemos quizás y los podemos llegar a comprender, pero no tienen sitio en Europa. Ese es un poco el enfoque que habitualmente es el que se le da a la cuestión migratoria y a la cuestión de asilo. O sea, los querríamos ayudar, pero no podemos. Y ese es un poco el mensaje más positivo que en un momento dado se llega a transmitir. Realmente me gustaría poder hacer algo, pero con la crisis que tenemos en casa, con lo que está lloviendo, no es un problema que podamos abordar. Y no es cierto en absoluto. Y por otra parte, lo que comentabas del debate. El debate se ha generado primero porque cuando se ha empezado a hablar de las refugiadas y refugiados, lo que se ha empezado a hablar es que tenemos que repartir de alguna manera, llegar a aceptar 120.000 personas, si no me equivoco en las cifras que luego han sido 180.000 por presiones de la ONU, cuando la cuestión se trata de que 4 millones de personas están huyendo de un conflicto generado en gran medida y por intereses políticos y económicos tanto de Estados Unidos como la Unión Europea, no es una cuestión que está ocurriendo allí porque sí. En ese aspecto tenemos responsabilidades. Estamos hablando de 4 millones de personas. Líbano, el país vecino de Siria, ha acogido a 1 millón de personas. Líbano es un país también de 4 millones de personas. Y la rica Europa, de 27, 28 países, es como una subasta. Está hablando de 120.000 personas como si fueran hortalizas y está diciendo, a ver, tú te quedas con 4, yo me quedo con 5 y solo además quiero que sean las mejor formadas, las que hablen mi idioma y a ser posible que sean cristianas. Es decir, yendo a más, creo que se tiene una actitud bastante racista en el tema y al final en lo que se está cayendo es un poco en, bueno, vamos a... Es más, se está transmitiendo como, vale, lo haremos de alguna manera, vamos a ayudarles, pero se está hablando de cifras que realmente sin contextualizar, como te acabo de decir, ¿no? Entonces es como, es muchísima gente la que viene, ¿no es cierto? 120.000 personas en la Unión Europea, que creo que somos 300 millones, Más de 300 millones de habitantes. una sí. cifra absolutamente ridícula. Y en ese sentido, el debate se ha generado porque, afortunadamente, en los últimos años la sociedad española y vasca y catalana y en general se está movilizando y está diciendo las cosas se pueden hacer de otra manera y a nivel local. Y, por ejemplo, Ada Colau, de la cual soy fan y espero que algún día pueda conocerla, puso en marcha el tema de las ciudades refugio. Son las comunidades y las asociaciones y la población civil, de alguna manera, las que han generado ese movimiento de esto hay que hacerlo de otra manera y hay que ayudar a la gente que está huyendo de un conflicto en el cual también tenemos responsabilidad, tal y como nos ocurrió en la Guerra Civil. Si a nosotros en la Guerra Civil nos hubiesen cerrado las puertas de Francia, por ejemplo, ¿dónde estaríamos ahora muchas de las personas que hemos nacido posteriormente? ¿De qué estamos hablando? Y en eso seguramente tenemos un precedente más reciente que es todos los refugiados que llegaron también a España y en especial en Barcelona con toda esa estructura de la ciudad de refugio durante la guerra de los Balcanes, ¿no? Seguramente, por lo tanto, ahí tenemos un referente que nos puede ser útil a la hora de intentar abordar este fenómeno. Sí, por supuesto, puede ser un referente al cual mirar para ver cómo se hicieron las cosas y cómo se pueden volver a hacer, porque es posible hacer cosas, no es cierto que no se puedan hacer cosas, y mirar a eso incluso mejorar, y no únicamente en el sentido de las personas que dicen quiero acoger a una persona refugiada, lo cual está muy bien, pero creo que también tenemos que incidir de manera política y presionar a nuestros gobiernos para que se muevan y para que al fin y al cabo cumplan con sus obligaciones, porque hay tratados internacionales que obligan a dar asilo a personas que están en peligro por cuestiones de género, por cuestiones de persecución política, por cuestiones de guerra, y eso Europa lo está incumpliendo. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el año pasado que ha habido normalmente España, el Estado español
acepta el 2% de las peticiones de asilo que tiene. Es una cifra ridícula, absolutamente ridícula. Y el año pasado, en el contexto de Europa, de todas las peticiones de asilo que hubo, que realmente no recuerdo cuántas fueron, pero España aceptó el 0,96% de casos. Señoras y señores, ¿de qué estamos hablando? ¿Realmente de qué estamos hablando? Y los medios están siendo altavoz de eso. Realmente lo que están vehiculando, lo que han estado vehiculando en un principio, es el mensaje de no podemos. Reunión de la Comisión Europea, quiero decir, mucha información, poco análisis y pocos elementos de juicio al fin y al cabo para que podamos tener realmente una visión y unos elementos de juicio para decir, pues esto se está haciendo así, por esto y por esto. No se ha hecho eso. Acabamos en la anécdota, acabamos en decir ahora mismo en Hungría hay no sé cuántas miles de personas que tratan de saltar o tratan de llegar. Que me expliquen, por favor, por qué esas personas que están huyendo de una guerra están paradas en Hungría o en Serbia sin poder pasar. ¿Quién está generando esa situación y por qué? Eso a mí no se me está explicando. Entonces, tenemos mucha información y eso también ocurrió en la guerra de los Balcanes, pero era más ruido que análisis y realmente razones de lo que estaba ocurriendo y explicaciones.